Del Evangelio de San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en su costado, no creeré». Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Y se presentó Jesús en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Y le dice Jesús: «Porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que no han visto y han creído». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Podéis sentaros? Muy bien. Bueno, como el Evangelio es un poquito largo, con 2 partes bastante bien diferenciadas, hacemos la primera parte hasta llegar al asunto de Tomás. Y la parte de Tomás la veremos un día, si Dios quiere. Y ya se me está a mí encendiendo el piloto de la cabeza. Posiblemente lo de Tomás, si Dios no dice lo contrario, veremos todo ello en los ejercicios del año que viene. Vamos a ver esta figura de Tomás, que creo que nos va a ayudar a todos mucho. Y ahora vamos a lo nuestro, a la catequesis de hoy. Bueno, vamos a ver. Los apóstoles están en el cenáculo, están las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos a ver, nos vamos a imaginar cómo es ese cenáculo, porque así nos damos cuenta un poquito de qué es lo que está pasando ahí y qué es lo que están pasando ellos, qué significa eso de estar cerrados a cal y canto. El cenáculo lo describe muy por encima el Lucas, también Mateo, pero bueno, cogemos Lucas, cuando les dice Jesús a los discípulos de ir a preparar la Pascua, dice: «Diréis al dueño de la casa, el maestro te dice: ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta, y hacer allí los preparativos». Estamos hablando de un piso superior, una sala grande. Esto es muy importante, porque a veces tenemos una idealización de esa pobreza de Jesús, cuando en realidad en Jerusalén casas de 2 pisos había muy pocas. Era para gente, digamos, muy pudiente. Más del 90% de las casas eran de una sola planta, ¿no? Y hablamos de una sala grande. Quiere decir que las cosas de Dios son las cosas de Dios. Es decir, yo celebro con un cáliz de barro porque Jesús no hizo eso. Incluso los estudiosos dicen que la cerámica que había allí para el cuenco del cáliz era lo que hoy podríamos llamar piedras semipreciosas, que era lo mejor que podía haber entonces. Por eso la pobreza hay que vivirla en otro. Déjalo, Julia. Los primerizos siempre hacen lo mismo, ¿no? Ya te acostumbrarás. Esto se cae un día y otro también. Bueno, al grano, las cosas de Dios. Las cosas tuyas sé pobre, pero no las cosas de Dios. Que eso es una cara dura enorme. Sí.
Hay dinero para hacer viajes, reuniones, comisiones, asambleas, se hacen por toda parte, y las cosas de Dios son un cáliz de barro. No. En tus cosas, sé pobre, pero las cosas de Dios. Y eso nos lo han dicho dos santos que nos dieron gran testimonio de pobreza. San Francisco de Asís y el santo cura de Ars. Quizá los pobres más distinguidos en lo que se refiere a la pobreza evangélica, pobreza personal. Pero que era cálices y cosas del altar, lo mejor de lo mejor. ¿De acuerdo? Que nadie os engañe. Bueno, es muy fácil ser pobre a costa de Dios. En tu vida personal, lo que te da la gana. ¿Vale? Bueno, eso había que hacerlo porque esto lo va a oír mucha gente y es bueno que lo oigan. Y adelante en lo que vamos, ¿no? Esas casas tenían la planta inferior, esas grandes puertas, las que ves en las películas antiguas. Estas puertas enormes, portones de madera, con esa barra transversal de hierro, o sea, ganchos de hierro, ¿no? Pues estaban así, cerrados a cal y canto, por miedo a los judíos. ¿El miedo por qué? Pues porque ya se había corrido la voz de que Jesucristo había resucitado. Y esto trastocaba todo el plan de los judíos y de los fariseos. Y entonces, claro, tenían miedo de las represalias. Primero, aunque no hubiera resucitado, si ya habían empezado con Jesús, era coser y cantar con sus discípulos. Pero si encima había resucitado, había que acabar con ellos cuanto antes. Era perfectamente comprensible todo esto, ¿no? Estaban cerrados, ¿no? Cerrados y a saber qué pasaría por sus corazones. A saber qué podrían decir. En mala hora decidimos seguir a Jesús. Se nos ha complicado la vida. Se nos ha complicado la vida por completo. Íbamos nosotros tan contentos con nuestros sábados a la sinagoga, con nuestros laudes, con nuestros salmos, nuestra vida era tranquilita, ¿no? Y luego hacíamos lo que nos daba la gana, porque ya con cumplir con Dios los sábados, el resto ya era cosa aparte, ¿no? Y ahora se nos ha complicado todo. Primero, el Evangelio me complica, y segundo, la gente que odia el Evangelio nos odia a nosotros. Pues sí que hemos hecho buen negocio. Y encima, este Jesús que al cual han visto unas mujeres, pero nosotros no. Vaya, eso sí que está bueno, eso sí que está bueno. Exactamente. Y en esto Jesús, que aparece en medio de ellos. Jesucristo, no se daban cuenta los apóstoles que habían oído el Evangelio, pero no habían creído en él. Eso es importantísimo para la fe. Habían oído el Evangelio de la mejor forma posible, de la boca del Hijo de Dios. Era como un pan recién salido del horno del corazón de Jesús, puesto por su Padre. Las palabras de Jesús son palabras que el Padre les ha dado, como él dice muchas veces, ¿no? Y no han creído. No han creído, por ejemplo, entre otras cosas, aparte de la pasión, que ya la había hablado tantas veces, nunca quisieron saber nada. Mira, cuando está tu vida en juego, cuando están tus caprichos en juego, cuando están tus ídolos en juego. Sí, repito, cuando están tus ídolos en juego, el Evangelio es muy difícil de creer. Sobra, porque no te crees tú que el Evangelio te vaya a dar más que los ídolos que tienes. Y la fe consiste en que los ídolos vayan cayendo poco a poco. No. Pues bueno, una de las cosas que no estaban creyendo muy probablemente en aquel tiempo es lo que Jesús les había dicho, pues justamente 2 días antes, el Jueves Santo, ¿no? O 3 días antes. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, os perseguirán a vosotros. Bueno, pues ellos están con miedo de que vayan contra ellos por motivos más que serios que ya he explicado evidentemente y que no voy a repetir. Ahora, evidentemente, van a ir a por ellos. Exactamente. Bueno, sumidos en el miedo y en la angustia. Y eso es una cosa, vais a ver un punto muy bonito, que estos salmos que hemos visto cumplidos en Jesucristo, de dolor, de miedo, de frustración, por ejemplo, a ti Yahvé me acojo, no sea yo confundido jamás, no me defraudes,
por tu justicia sálvame, líbrame, tienda hacia mí mi oído, sálvame, o ese que conocemos todos, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, con los que empezamos los laudes, o este salmo que leímos el Viernes Santo, leemos una parte nada más, tú, Señor, no estés lejos, corre en mi ayuda, fuerza mía, libra mi alma de la espada, líbrame, sálvame de las fauces del león. Todo esto no se están dando cuenta, se están cumpliendo en ellos. Se están pareciendo a Jesús y no se están dando cuenta. Estas palabras de la pasión del Hijo de Dios se están cumpliendo textualmente en ellos y no se están dando cuenta. Y vendrá el Señor, como nos pasa a nosotros, y poco a poco ya empiezan los saltos de alegría a ver que el Señor está contigo y que sus heridas son tus heridas, sus desprecios son tus desprecios, su Padre es tu Padre. Aquí vamos como crecemos como discípulos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Dice, no nos había dicho Jesús en la última cena, no os dejaré huérfanos. Jesucristo entra y dice, la paz con vosotros. Nos detenemos un poco en esto de no os dejaré huérfanos, pero ya os digo que aquí ya hay un esquema hecho. Lo hice esta mañana, que va a ser una de las catequesis de Segovia del discípulo amado. No os dejaré huérfano. La palabra huérfano, aparte de estar huérfano de padre y madre, en este caso, la palabra huérfano también significa estar desvalido, estar desamparado. ¿Qué es la figura del Anahuín? ¿Os acordáis? El Anahuín, cuando les ofrecieron a los deportados israelitas en Asiria, les ofrecieron prebendas de todo tipo, de poder negociar, comerciar, etcétera, incluso carta de ciudadanía a los israelitas desterrados, a condición de que renegaran del Dios de Israel, apenas un 10%, y siempre será igual. Por tanto, no os quejéis cuando miréis alrededor. Nunca miréis el mal de los demás. Mirad el mal que tenemos dentro de nosotros. Y no, nunca nos convertimos. Si miramos el mal que tiene aquel y aquella y el otro y la otra, nunca nos vamos a convertir. Tú tienes que mirarte a mí si estás dando paso para hacer este Anahuín que decidieron, tenemos a Dios por Padre, que no nos va a desamparar. Por lo tanto, la figura del Anahuín perfecto es Jesucristo. Y Jesucristo que no deja desamparados ni desvalidos a los que siguen su evangelio, que son los nuevos Anahuín. Y mirad qué cosa tan bella, más bella imposible, al menos para mí, que tiene este sentido lo de desamparado y desvalido. Al decir no os dejaré huérfanos, cumple esta palabra, no os dejaré huérfanos, cuando se aparece a María Magdalena y le dice, di a mis discípulos, a mis hermanos. La primera vez que lo dice así textualmente, a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esta es la plenitud de no os he dejado huérfanos, os he dado a mi Padre que será vuestro Padre, a mi Dios que será vuestro Dios. Bueno, por ahí van las cosas, ¿no? Eso, por ahí van las cosas, pues bendito sea Dios. Y por aquí va un poco la catequesis de hoy, ¿no? Y de pronto les dice, la paz con vosotros. Se puso en medio de ellos. Jesús, centro. ¿Centro de qué? De todo lo que están viviendo. Centro de sus corazones. Centro de sus decepciones, de todo lo que les ha pasado durante 2 días. Un día más, y se da en la humanidad el primer infarto colectivo, 11 de golpe, ¡plum! Se hubiera tardado un día más. El centro de todas las aspiraciones, de todos sus sufrimientos, también de todas sus esperanzas. Jesucristo, el centro de una comunidad, el centro de una persona. La palabra dentro de ti es el centro, que mueve tus acciones, que te ayuda a pensar, que te ayuda a humillarte cuando tienes que humillarte,
a dar tu vida por el Evangelio cuando tienes que dar la vida por el Evangelio, a amar cuando tienes que amar, y amar tenemos que amar siempre. Todo esto es esta grandeza enorme que Dios nos da, que está por descubrir. Cuando nos ponemos de perfil ante el Evangelio, no nos damos cuenta de lo que perdemos. Es que todo Dios está en el Evangelio, todo el misterio de Dios, todo lo que Dios te quiere amar está en el Evangelio, no lo cambies por nada. Todo lo que Dios te quiere amar está en el Evangelio, no lo cambies por nada, hay que ir descubriendo. Es que es como si fuera una mina de piedras preciosas y sacamos una detrás de otra y nunca se acaban. Son piedras preciosas para tu alma, para tu vida, para tu corazón. Todo esto es Dios, todo esto es Dios. No os dejaré huérfanos. Y dirían los apóstoles, sí, no os dejaré huérfanos. Mira cómo nos tiene aquí. Ahí, cualquier día nos aporrean la puerta por las mismas protestas que hacemos nosotros. ¿O no, mi querida Carmen? ¿Verdad que sí? Bueno, menos mal que Dios tiene paciencia con nosotros y hasta dice, pobrecitos, ¿qué van a hacer si todavía tienen los ojos medio cerrados? Ya se los iré abriendo poco a poco. No os preocupéis de haber pataleado. Yo también he pataleado, claro que sí, hombre. Y poco a poco nos vamos abriendo. Y cuando entramos en una etapa de fe, de crecimiento, también hay pataleo porque te coge de improviso lo que te pasa, pero sabes que hay salida. Ya no es el mismo pataleo de antes, sabes que hay salida. Hasta que Dios nos llama a estar con Él, por medio de la muerte, que al principio habrá pataleo también, pero muy débil, porque enseguida vemos el rostro de Dios. Esa es la grandeza de nuestra vida, la enorme grandeza de nuestra vida, de lo que tenemos, el gran tesoro que tenemos. Pues sí, la paz os dejo. No os doy esa paz como la da el mundo. Yo os doy la paz de alguien que ha vencido al mundo, que es muy diferente. La paz del mundo es un poco relativa, ¿no? No es que esté mal, pero tiene tantos límites, está sujeta a tantas personas, sujeta a tanto cambio de todo tipo. La paz social, la paz tuya personal, porque has conseguido esto, has conseguido lo otro, tienes un momento de remanso, es un espejismo que se te va enseguida, tienes que empezar otro y tal. Y estoy valorando el mundo, cuidado, estoy valorando el mundo. Dios ha creado el mundo que es bueno, Es bueno que uno tenga un trabajo, una profesión, una carrera, una jubilación, lo que tenga. Pero tu paz viene de Dios. Viene de alguien que, como Él dice, en estas catequesis de la última cena, dice, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Esta es nuestra paz. Alguien que ha vencido al mundo. ¿Qué significa vencer el mundo? Significa alguien que ha vencido tus miedos, tus pataletas, tus desconfianzas, tus crisis de fe. Alguien las ha vencido. ¿Y las ha vencido por qué? Por ti y para ti, para que tú también salgas vencedor. En un proceso de crecimiento, pero para que tú salgas vencedor. En un proceso de crecimiento, pero para que tú salgas vencedor, ¿no? Muy bien, pues por ahí vamos. Y hay que dejarse llevar por Dios. Cuando estamos con Dios no hay que preguntar, hay que recibir. Mirad, hay una relación en la Escritura entre el agua, que significa la palabra, y la tierra. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer la tierra para que la palabra le fecunde? La tierra no puede decir a la palabra por aquí o por allá, métete aquí. Ya el agua sabe dónde tiene que meterse. Tienes que preguntar menos. Y llega un momento que no tienes que preguntar nada. Llega un momento que no tienes que preguntar nada, porque ya ves que la palabra va donde tiene que ir, si que tú le digas dónde tiene que ir. Este es un acto también de humildad y de sabiduría. La tierra sabe dónde tiene que empapar, dónde necesita más en la tierra, dónde tiene que meterse para provocar la fecundación de la tierra. Ya lo sabe el agua. No vengas tú a dar lecciones al agua por dónde tiene que meterse. ¿Me entendéis? Es muy importante dejarse hacer por Dios. Cuanto menos pregunta, más vas a crecer. Eso que lo sepas. Bueno, pues yo soy vuestra paz.
Y dice el apóstol San Pablo: así que recordad cómo en otro tiempo vosotros, los gentiles, según la carne, eran los que no pertenecían al pueblo elegido, como nosotros, ¿no? En general. Llamados incircuncisos, por la que se llama circuncisión, por una operación práctica de la carne, estabais entonces lejos de Cristo, antes de la encarnación, ¿no? Excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y esto acabó. Ya no hay pueblo elegido. Todos los pueblos donde llega el Evangelio son pueblos que reúnen hombres y mujeres elegidos. Ya no nace tanto de una predilección por Abraham, sino de aquel que acoge el Evangelio. En fin, en este sentido. Más ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Qué decir que Jesucristo es nuestra paz? Pues de la misma forma que es el camino, por la misma forma que es la verdad, por la misma forma que es la vida, por la misma forma que es el buen pastor, por la misma forma que es la vid verdadera, por la misma forma que es la palabra del Padre. Es también nuestra paz. Por lo tanto, la paz no es una definición, es una realidad en ti, porque vive en ti aquel que es tu paz, que es tu camino, que es tu verdad, que es tu vida, que es la palabra del Padre, que es tu buen pastor, que es la vid verdadera, que es la luz verdadera. Todo esto es Jesucristo. Y en ese sentido es nuestra paz. La paz no es el resultado de unos documentos, es el resultado de haber acogido a Jesucristo. Tu paz interior vendrá siempre de ahí. De haber acogido a Jesucristo y dejar a Jesucristo hacer su trabajo. Volvemos a la imagen del agua y de la tierra, porque el agua es imagen de la palabra de Dios en la Escritura y la tierra del alma que la coge. Acordaos de la parábola del sembrador. Hay que preguntar poco y acoger mucho. Preguntar poco, y llega un momento que no hay que preguntar nada, porque ya te fías tanto de Dios que la palabra entra dentro de ti y te va haciendo y rehaciendo y reconstruyendo. Os doy la paz, no como la da el mundo. Yo soy vuestra paz. Repito, en la misma línea que dice yo soy el buen pastor, en la misma línea en que dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Estas son las palabras que dice Jesucristo. Para ellos tiene un significado fortísimo. La paz con vosotros, cuando están totalmente desangelados. No les dice, vamos a hacer de peliculeros, Olga. No les dice, oye, la paz con vosotros, tengo un plan de fuga, vamos a hacer un túnel, como las películas. No, yo soy vuestra paz, no tengáis miedo. Y les da el Espíritu Santo, ¿no? ¿Os acordáis del día de Pentecostés? De pronto Pedro, que nunca había hablado en público, que no sabía hacer ni la O con un canuto, el pobre hombre, sale a hablar, anunciando una predicación bellísima, ya sacando las promesas mesiánicas ya del Antiguo Testamento, te cita un salmo, te dice y este es Jesucristo. Nuestra paz viene de ahí, de ver que Jesucristo actúa en ti, habla por ti, es fuerte por ti, ama al Padre por ti. Todo eso hace Jesucristo dentro de ti. Sin quitarte una célula de tu identidad, sin quitarte ni absorberte una célula de tu personalidad. Jesucristo llena de luz todo lo que tú eres. Y la fuerza del Padre está en ti. No.
entonces les enseña las heridas de las manos y del costado. ¿Para qué? Para provocar a compasión, para estar ahí todos ahí como plañideras llorando, echando lágrimas, con desmayos de hipos y vaídos y gemidos y estas cosas. No, no es para esta. No es para esta. Les está enseñando el acta de libertad. En los tiempos aquellos, el tiempo del mundo romano, cuando un esclavo se le daba la libertad, se le daba una carta de libertad. Un documento sellado por su dueño, en que le testificaba fuera donde fuera que era un hombre libre. Se le daba el documento, era llamada Carta de Libertad. Y Jesucristo enseña nuestra Carta de Libertad. Porque como dice el autor de la Carta a los Hebreos, hay una esclavitud de aquel quien escucha al tentador. ¿Y por qué esta esclavitud? Dice, por tanto, dice el autor de la carta a los Hebreos, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él, Jesús, de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar, ahí están las heridas de Jesús, liberar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. Pecamos por temor a la muerte. Mentimos por temor a que te cojan aquí o allá. Robamos por temor de que pases hambre. Pegas un codazo en tu lugar de trabajo por temor a que te quiten el puesto. Abortamos porque no quieres ser madre soltera. O porque ya tienes 2 hijos y un tercero hace que tengas que empeñar tu casa de Benidorm. Y tantas cosas más que podemos decir, que cada uno ponga las suyas como quiera. Por ese temor a que te mueres, a que te falta algo, a que el futuro, que el mañana, lo que sea, por ese temor nos bloqueamos ante el Evangelio. Jesucristo viene y dice, se acabó el temor, yo soy vuestra libertad. Mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo. Valéis más que las aves del cielo, valéis más que los lirios del campo. Vuestro Padre Celestial los alimenta y viste a los lirios del campo. No os preocupéis que para esto se preocupan los que no creen en Dios, o los que dicen que creen y les importa un pito este evangelio, que para el caso es lo mismo. Yo os cuidaré, porque sois discípulos de mi Hijo. Esto solamente tiene una lectura, o se cree o no se cree. Y en el intermedio, ¿qué hay entre creer y no creer? El deseo de crecer en este creer, en estas palabras. Señor, no me lo creo todavía, pero quiero creer. Vamos a dar otro paso. Y así es, porque Dios no te mete la comida ahí a cucharadas, ¿no? Poco a poco vamos digeriendo. Conforme el estómago de nuestra alma se hace más amplio, vamos digeriendo más estos evangelios que nos cogen un poco fuera de foco, porque pensamos que la fe era otra cosa, cumplir aquí, cumplir allá. La fe es la paz de Dios dentro de ti. Es el evangelio que te salva, no que te condiciona, no que te aplasta. Este es el evangelio que te da la libertad. Y esto no se hace por narices, se hace pasito a pasito, centímetro a centímetro si necesario. Pero siempre sin mirar atrás, porque entonces, ¿a dónde vamos? Que mira para atrás no es digno de mí, dice Jesucristo. Da la impresión de que no he hecho nada por ti. Pero ahí estamos, ¿no? El temor a perder esto.
a perder. Sí, estas cosas nuestras de cada día, pues te hacen ponerte de perfil ante la voluntad de Dios, ante el Evangelio. Pues todo esto hace parte de estos miedos de los discípulos. En estos miedos metemos todos los demás miedos que nos llevan a ponernos de perfil, a olvidarnos, a mirar para otra parte cuando el Evangelio te está llevando por un camino de fidelidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Así es. Vuestra carta de libertad está escrita. Es esta carta de libertad que anunció el profeta Isaías y que leímos la semana pasada, el Viernes Santo. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz con vosotros. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y la profecía cumplida al 100%, la paz con vosotros, y les enseñó las heridas. Les enseñó la carta de libertad para que nadie te vuelva a engañar. ¿Y qué pasa si caes? Levantas la cabeza y dices, aquí estoy, Señor, otra vez, aquí estamos. Otra vez. Me fío de ti, vamos, otra vez. Sí, hombre, sí. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales, con sus heridas, hemos sido curados. Y este es el sentido de enseñar las manos y el costado. No para crear compasión, no para suscitar compasión, no para suscitar lágrimas, que también, si te apetece llorar ante el crucificado, muchos santos lloraron ante el crucificado. Sí, yo no digo que no, cuidado, no digo que no, pero es muchísimo más que eso. Es para saber que tienes una carta de libertad, que puedes ya vencer todas las mentiras en las que has caído de Satanás. Ya puedes caer, tienes carta de libertad, ya eres más poderoso que Satanás. Sí, lo eres, ya lo eres. Ya se acabó eso de infidelidad con respecto a Dios por miedo a que te quiten eso, por miedo a perder lo otro. Ya se acabó. Dios nos ha liberado. Él soportó las heridas que nos traen la paz. Y Pedro, ¿no? El gran Pedro nos lo dice de una forma maravillosa. Si llamáis Padre, tened en cuenta que Pedro, las cartas de Pedro, se dice que eran escritas para una inmensa mayoría de gente del pueblo romano que no habían sido judíos, es decir, gente que viene de la gentilidad. Gente que viene de la gentilidad, que viene de los sacrificios a los ídolos, que viene del asesinato porque era común y corriente en Roma, que viene de todo tipo, todas las barbaridades. Lo que ahora decís, ahora que veis aquí, es peccata minuta comparado a lo que pasaba hace 20 siglos en Roma, peccata minuta. No sé por qué nos regamos las vestiduras. Y ahí floreció esta comunidad cristiana por la fuerza de un evangelio y de unos señores que creyeron en el evangelio, llamado Pedro, llamado Pablo, llamado Juan, llamado Andrés, llamado Felipe, llamado Natanael. Lo creyeron y fueron con el evangelio. Y tiene la libertad Pedro para decir, y si llamáis Padre a quien, sin acepción de personas, juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro. Un temor religioso, no era el temor de los apóstoles. Este es temor de saber si después de todo, a ver si voy a ser tan bobo que me voy a poner de espaldas a Dios. Ese temor sí hay que tenerlo. Voy a ser tan imbécil, después de ver todo lo que Dios ha hecho por mí, al final voy a hacer una opción por las cosas del mundo y me pongo de espaldas a Él. Es ese tipo de temor, que no es el temor servil, es el temor de saber escoger, que es muy diferente.
sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, estamos hablando por eso de un mundo pagano, un mundo totalmente pagano, por eso habla conducta necia heredada de vuestros padres, un mundo totalmente pagano, no con algo caduco, oro y plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero, sin mancha y sin tacha y sin mancilla, Jesucristo. Eso fue lo que vieron los apóstoles, eso fue lo que vio Pedro. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, está viendo ese anochecer del cenáculo, entre esa bocanada de aire fresco directo de Dios, ese soplo del Espíritu, esta figura de Jesucristo resucitado, y de pronto la paz con vosotros. ¿Cómo qué paz? ¡Esta! Les enseñó las manos y el costado. Habéis sido comprados para Dios. Os he comprado para Dios. Os he arrebatado de Satanás. He cambiado vuestra mentira en la verdad. Ahora sí que vais a crecer como hombres. O como mujeres, se podría decir, de toda la cristiandad. Porque nadie más os va a engañar. Y si os engaña será por poco tiempo, porque reaccionaréis hacia la verdad nuevamente. Porque no creo que seáis tan bobos de borrar las huellas que Dios está dejando en nosotros por medio de Jesucristo y su Evangelio, porque deja huellas que son imborrables. Las deja. Pues así es. Y es una liberación gratuita. Por eso había anunciado ya, el salmista había anunciado, Dios rescata el alma de sus siervos, nada habrán de pagar los que se cobijan en él. Por eso os he dicho muchas veces, y repito ahora, un discípulo que alcanza su crecimiento no pasa por el purgatorio, no necesita ningún milagro de nadie. No necesita ningún milagro de nadie. Nada tendrán que pagar los que se cobijan en él. Y dirá San Ignacio de Antioquía, para que nadie se llame a engaño, me he cobijado en el Evangelio. Porque al cobijarme en el Evangelio, me estoy cobijando en el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Para no tergiversar, Aquí no hay milagro que valga. El Evangelio es el que es y como es. Nada habrán que pagar. Tenemos un juicio. Sí, un juicio de decir, aquí pasa un Evangelio vivo, adelante, y ahí termina el juicio. Aquí viene un Evangelio vivo, adelante. Así es. Así de bello, así de hermoso. Esta es la gran promesa de Dios. Tenemos que aspirar a estas promesas, buscar estas promesas. Tiene relación directa con lo que tú eres, con tus pecados, con tus incertidumbres, con tus temores, con tus caprichos. Tienen que ver contigo para arrancártelos. Tienen que ver contigo para arrancártelos. Es la buena noticia por encima. Por eso el Evangelio se llama buena noticia, porque nadie te va a arrancar esto. ¡Nadie! Nadie te va a arrancar esto. ¡Nadie! Solamente Jesucristo con su Evangelio es como si fuera una máquina de esa excavadora, te saca todo lo que te sobra para que tú crezcas. Porque el Evangelio es fuerza de Dios, es sabiduría de Dios y es la santidad de Dios. Después de esta liberación, después de esta carta de libertad, ya están en condiciones de ir al mundo entero. Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Esto ya del envío al mundo entero habrá a lo largo de la Pascua su catequesis propia. Ahora vamos a centrarnos en algo que esto es muy bonito. ¿Qué significa eso de que como el Padre me envió? Si el Padre me ha enviado a mí en una situación muy concreta, ¿vale? Pues así como mi Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Vamos a entrar en esto que es muy bueno, es profundamente bello y muy consolador. Aquí no venimos a aprender la Escritura, a encontrar el consuelo que Dios da por medio de la Escritura, que es muy diferente. Y mirad qué consuelo tan bonito este. Como el Padre me envió. De la misma forma que el Padre me envió. ¿Y cómo envió el Padre a Jesús? Vamos a ver este aspecto. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces sabréis que yo soy, que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Es bellísimo, ¿no? El Evangelio sale del seno de Dios, va al seno de Jesús y sale en forma de predicación por su boca. Es muy bonito esto. Es la esencia de la evangelización. El eje y la columna vertebral de la evangelización es esto. Si falta esto, se pueden hacer grandes casas y estructuras, pero ahí Dios pinta muy poco, porque no ha habido una palabra que haya salido del seno de Dios. Seguimos. Lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado, aquí entramos, como el Padre me envió, también yo os envío. El que me ha enviado no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Dónde está lo que le agrada? ¿En los 5 volúmenes de las obras de Sana Papucia? No. Lo que le agrada lo vais a encontrar en el Evangelio. Olvidaos ya de Sana Papucia, Santa Papucia, Santa Rigoberta y San Rigobertino. Olvidaos de todos ellos. Los santos son para otra cosa, pero no para hacer la voluntad de Dios. Eso está en el Evangelio de Jesús. ¿Y por qué voy a esto? El Padre que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre lo que le agrada. Quiere decir que el Padre que me envió no me ha dejado solo. Ahí quiero ir. Pues como el Padre me envió, que no me ha dejado solo, yo tampoco os dejaré solos a vosotros. La experiencia que tiene Jesús, le pase lo que le pase, de que el Padre está con él, es de una fuerza enorme que nos la pasa a nosotros. Como el Padre me envió, así yo os he enviado a vosotros. Y mi Padre no me ha dejado solo, pues yo os envío no para que vayáis a ver qué tal os va. Ahí tenéis un programa de perfección, unas clases bíblicas, a ver qué hacéis, a ver por dónde salís. No, la cosa no va por ahí, en absoluto. Y antes de decir eso que hemos visto antes, dice, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación. Eso no lo quitéis, tendréis tribulación. No. No busquéis un gimnasio en el Evangelio para poneros bien, ¿no? Eso no hay, Un spam, para ponerte bien. Eso sí, en tu clínica o como se llama ahí lo tendrás, pero aquí no. ¿De acuerdo? Tenemos los brazos del Padre, ¿qué más queremos, hombre? Bueno, pues anteriormente había dicho, mirad que llega la hora, ya ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Y repite, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Tú tendrás experiencias de soledad, porque así das oportunidad al Padre a que esté contigo sin moscones alrededor, que te privan de tu soledad con el Padre. Eso es el crecimiento total. Este, mis queridos, es el crecimiento último, definitivo y total. Que los moscones que viven contigo, y perdonad que lo llamen moscones, ¿no? ¿Entendéis, no? No quiero insultar a nadie, Dios me libre. Pero que a la hora de que no te pueden privar de esa soledad infinita que tiene que haber entre tú y el Padre, porque entonces sabrá lo que es ser hijo y ser hija de Dios. Como Jesús. Bueno, pues como el Padre me envió, así os envío yo a vosotros. Esta experiencia única e irrepetible y que va a ser tuya, solamente tuya y nada más que tuya. Y en ese contexto es cuando Jesús termina así el Evangelio de Mateo. Id y anunciad el Evangelio a toda criatura, etcétera. Y mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy con vosotros como el Padre estuvo conmigo. Así me envió mi Padre para estar conmigo, porque todo el pueblo de Israel iba a estar contra mí. Unos de forma directa, otros de indirecta, poniéndose de perfil.
en mi juicio y condenación, por ejemplo, solamente pudo sostenerse en el Padre, pues así os envío yo. Yo estaré con vosotros. Hay un texto bellísimo, no sé si lo habremos visto alguna vez, en el Antiguo Testamento, que profetiza este estar del Hijo de Dios con nosotros. Es una profecía muy fuerte. Está en el libro de Daniel. El libro de Daniel. Ya lo encontré. Daniel. Pues muy por encima porque se nos va yendo el tiempo, ¿vale? Ya sabéis que Nabucodonosor, sus cortesanos, ministros, esta gente, ¿no? Como siempre, le dieron una buena idea para amarrar mejor sus poltronas, ¿no? Mira, este imperio tiene demasiadas provincias, hay demasiados dioses, los dioses de aquí, de allá, de Babilonia, de Asiria, de Siria, de vete tú a saber. Vamos a hacer un solo Dios. Es la única forma de tener a todos amarrados. Un solo Dios que vas a ser tú. Vamos a hacer una gran estatua en Babilonia, y ahí te vamos a poner a ti. Lo de la palabra eso de Dios le importaba 3 pepinos a nadie, y a los cortesanos menos todavía, pero la poltrona era muy buena. Tenía muchas prebendas ese puesto, esa poltrona, y era la forma de dominar, de someter a un pueblo, ¿no? Todo bajo la región de Asiria, cuyo representante iba a ser Nabucodonosor. Entonces había que hacer una estatua, y para verificar que todos obedecían, al pasar delante de la estatua, tenían que arrodillarse. Bueno, empezó la gente, tal, y los judíos, como en todo, como pasa siempre, la mayoría de la gente, pues me da igual, pues sí, pues no, o hago una simulación y tal, obvio, aquí hay que comer, que Dios ni qué pan caliente, aquí hay que comer y punto. Pero algunos dijeron que no, entre ellos Ananías, Azarías y Misael. Bueno, ya sabéis, para no alargar la historia, como les acusaron y los metieron en el horno de fuego, un horno impresionante, tan fuerte, que incluso los que fueron a encender el fuego, al levantarse la trampilla, hasta tal punto se levantaron las llamas que abrasaron a todos. ¿Y qué pasó? Aquí es una profecía muy fuerte. Dice, los siervos del rey, que los habían arrojado al horno, no cesaban de atizar el fuego con nacta, pez, estopa y sarmientos, tanto que la llama se elevaba por encima del horno hasta 49 codos, y al extenderse abrasó a los caldeos que encontró alrededor del horno. Pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros, y empujó fuera del horno la llama de fuego, y le sopló en medio del horno como un frescor de brisa y de rocío, de suerte que el fuego no les tocó siquiera, ni les causó dolor ni molestia. Y luego ya fue cuando cantaron, bendito eres Señor, Dios de Israel, etcétera, etcétera, ese canto que hacemos en laudes en el segundo salmo, ¿no? Los domingos, ¿no? Nació de ahí. ¿Qué profecía hay aquí? ¿Quién es este ángel del Señor? El ángel de Yahvé es la figura de Dios mismo, que como sabéis, el pueblo de Israel pues no quiere abusar del nombre de Dios, entonces a veces ponen el ángel de Yahvé. ¿Y qué significa para nosotros? Para nosotros significa la promesa de Jesús, yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días que tenéis que decir, danos hoy nuestro pan de cada día. Porque la persecución es de cada día también. Y la tentación es de cada día. Cuando no es el tonto del bote, es el tonto de la cazuela. Cuando es el tonto de la cazuela, es el tonto del zueco. Siempre hay alguien que te mete una china en el zapato. ¿Y qué nos queda? Que el ángel de Yahvé esté contigo. El Evangelio es la promesa de Jesús. Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Es el frescor de Dios, es la brisa suave de Dios. Esta brisa que refrigera tu alma en medio del fuego del mundo. Es esa brisa que te hace decir, aquí estoy, Señor.
solo que ya es diferente. Ya no es decir aquí estoy, Señor, es decir, aquí estamos juntos, Señor. Tú dándome la brisa y yo en medio del fuego. Y esta forma de vivir no tiene precio en el mundo entero. El saber vivir así. Saber vivir así no tiene precio. No hay dinero en el mundo. No hay dinero en el mundo para todos los que me escuchen aquí, ahora, en este momento. Donde sea, en Chile, en Uruguay, en Ecuador. Tanta gente que nos oye en América Latina. Gracias a las grabaciones. No tiene precio el aprender a vivir así. ¿Quién te enseña a vivir así? Aquel que dijo a nadie llaméis maestro, yo soy vuestro maestro, yo soy vuestro soplo de Dios, yo soy vuestra frescura, yo soy el que os voy a enseñar a caminar bajo el fuego, de forma que el fuego no os hará daño. Yo estaré con vosotros todos los días, sí, todos los días, hasta el fin. Todos los días, hasta el fin de vuestras vidas, las buenas y las malas. Yo estaré con vosotros en todos los fuegos que os alcancen. ¿Y qué pasa cuando llegan momentos que llegan, en que uno dice, ya no puedo más? Esto ya es demasiado. Señor, te está cebando conmigo. ¿Qué pasa entonces? Bueno, en primer lugar, calma, ¿vale? Porque el texto que os voy a leer ahora es un texto del apóstol Pedro en una situación 1000 veces peor que la que tú puedas vivir nunca. Un gesto 1000 veces peor del que tú puedas vivir nunca. Un gesto en que se confiscaban los bienes de los cristianos, lo dice el autor de la carta a los Hebreos. Te habías trabajado toda tu vida para comprarte una casita y te la quitaban por ser cristiano. Y humillaciones de todo tipo. Castigos, por último, el martirio. Ahora temblamos porque sale algo contra la iglesia en no sé qué revista. Claro, no es del gusto de nadie, pero no rasgue las vestiduras. Estamos en jauja comparado con hace 20 siglos. Estamos en jauja. Estamos en un lugar privilegiado comparado con hace 2000 años cuando Pedro escribe esta carta. Y cuando había alguien que realmente pues no entendía. Pedro les dice esta catequesis, queridos, un pastor, queridos. Pedro, el bruto de Galilea, el bruto patrón, el bruto que siempre no es capaz de contener la palabra. Ahora, un corazón totalmente reconstruido por Jesús les llama queridos. No os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros. Si estaba profetizado, ¿qué esperas tú de Jesucristo? ¿Qué esperas tú de Jesucristo? Que te dé una medalla detrás de otra. Este Jesucristo no existe, te lo has inventado tú. Te lo has inventado tú. Este Jesucristo no existe. Y un discípulo de Jesucristo es sostenido por Jesucristo, no por los hombres, ni por la sociedad. Tú tienes que ser sostenido por tu Maestro y por tu Señor, no por la sociedad, olvídate. Lo que te venga será bienvenido siempre. Tanto apoyos como insultos, porque tu única referencia es Jesucristo. Y les dice esto, ¿con qué cariño se lo dice? Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, si os lo había dicho Jesús. Si me han odiado a mí, os van a odiar a vosotros. Que el siervo no es más que el Señor. Yo soy el Señor, y nunca llegaréis a la situación en que yo he llegado. Ya no se trata del sufrimiento de la cruz. Es esta humillación terrible de aparecer el último de los últimos ante Israel debajo de un malhechor y de un asesino llamado Barrabás. Es que eso no tiene nombre. No hay cómo explicarlo. Eso dolió mucho más que todos los clavos juntos que pudieron clavar. Más cuando solamente había hecho el bien. Pues queridos, y acordaos que Jesucristo se apoyó en su Padre. No fue ningún héroe. Tenía el poder que le daba su Padre.
Poder para dar la vida y poder para recuperarla, como hemos visto otras veces, ¿no? Este es Jesucristo, este es nuestro Maestro, es el que nos llama. Como el Padre me envió en medio del fuego, yo os envío a vosotros también en medio del fuego, sostenido por mi Padre, yo os voy a sostener a vosotros y no os dejaré huérfanos, porque mi Padre será vuestro Padre y mi Dios será vuestro Dios. ¿Y sabes lo que significa tener a Dios por Padre? Ya basta de documentos, basta ya de titulares. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Todo el mundo, ay, qué cantito más bonito. Y todo el mundo se desmaya en la iglesia así. Los cantos, cuanto más bonitos, mejor. Pero la experiencia, hermano, la experiencia de saber que tienes a Dios por Padre, igual que lo tuvo Jesucristo, esto está a años luz de todo lo que tú puedes experimentar cuando cantas, que es bueno que lo experimentes. Pero si detrás no hay esta experiencia, ese canto se le ve a las ranas al río. No te sirve para nada. No estoy enfadado, no os preocupéis. Soy así, ya me conocéis. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño. Alegraos, ¿por qué? Porque os parecéis a Jesús, leñe. Porque os parecéis a Jesús. Porque estáis en comunión con Jesucristo, porque sois unos Cristos vivientes en el mundo. ¿Cómo os va a abandonar Dios si está viendo en vosotros a su Hijo? ¿Cómo os va a pasar Dios de vosotros si está viendo en vosotros a su Hijo? Alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, por el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros, exactamente igual que reposó sobre Jesús. Y por eso Jesús empieza su primera predicación diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, para librar a los presos de la cárcel, y fue y libró a estos prisioneros del miedo que estaban en el cenáculo. Y tú, que eres prisionero de tus miedos, también serás liberado, que tienes tus miedos, que son cadenas que te atan. Este es nuestro Dios, esta es nuestra Pascua. Alegraos, hombre, alegraos. No es del sufrir porque te ha acabado la China, porque nos guste sufrir. Eso es una estupidez. Es un sufrir que te pone en comunión con Jesucristo. Y Dios, al ver tus heridas, está viendo a su Hijo. Y te está haciendo igual que su Hijo, continuador de la salvación del mundo. Prolongación de su Hijo para salvar el mundo por medio de tu testimonio cristiano, tu discipulado, tu predicación, tu evangelio que anunciamos por toda parte. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Esta es nuestra gran esperanza, ¿no? Y a la luz de esto, nos queda un minuto, ¿verdad que sí? Sí, porque estuve dando unos avisos, pero solamente esto hay que leerlo. Hay que leerlo, eso de la paz con vosotros, os he rescatado, tenéis vuestra carta libertad, a la luz de esto, solamente lo leo. Por lo tanto, esto es para discípulos de Jesús. Vale, Julita, te ve para discípula, que me pones esa cara, vale, de acuerdo. Por consiguiente, ninguna condenación, hayas hecho lo que hayas hecho. Ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Creer en Jesucristo es estar en Jesucristo. Creer en Jesucristo es estar en Jesucristo. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Jesucristo, y podríamos añadir, y en su Evangelio, en el sentido de que nada del Evangelio te es extraño a ti. Que hoy no puedes todavía con ciertas cosas, basta que tú quieras poder, que no lo eches a la papelera. Déjalo que vaya floreciendo, igual que florecen los frutos de la tierra. Tendrán su tiempo, entre tanto, deja que tu alma se empape del Evangelio de Dios, el agua viva de Dios. Bueno, podemos decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? ¿Verdad que sí? Pues claro que sí, hombre.